Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos visitan también. Y me gustaría en esta tarde que pasásemos a meditar un poco en este pasaje que el hermano Baltasar nos ha leído de las Escrituras, donde, como hemos podido ver, se nos narra la historia de un rey que cometió muchos errores y errores muy graves, porque olvidó quién era el verdadero rey de reyes. Estamos hablando del rey loco, el rey Manasés. Y nuestra historia, como hemos visto, comienza en la tierra de Judá. Los antecedentes de esta historia son muy conocidos, son sencillos, seguramente a todos nos suenen. Después del reinado del gran rey Salomón, el gran reino de Israel sufre una división. Se separa en dos después de una guerra civil y quedan dos reinos separados. Uno muy mayoritario que queda en la parte del norte, que es el reino del norte llamado Israel, cuya capital era Samaria. Y luego un reino más pequeño que queda en el territorio sur de esta zona, que es el reino del sur o reino de Judá, y cuya capital se situaba en Jerusalén. Y a lo largo de la historia de estas dos naciones hermanas, pero separadas, lo que ocurre es que varios reyes fueron sucediéndose poco a poco. Algunos de ellos fueron buenos y otros tantos o más bien podríamos decir que fueron malos. Y concretamente el reino de Judá vivió bajo las órdenes de un rey en su etapa final, poco antes de que fuera conquistado y llevado cautivo por parte de los caldeos a Babilonia. Vivió bajo el mandato de un rey que es este que hemos leído, que se llamaba Manasés. Y es curioso porque Manasés es un nombre hebreo que significa olvidar. Y es que la vida y el reinado de este rey estuvo marcado por dos episodios de olvido que le acabaron convirtiendo, si no en el peor, en uno de los peores mandatarios de toda la historia de este reino de Judá. Y nuestra historia, nuestro texto comienza, como hemos leído, Segunda de Reyes 21, versículo 1, diciendo: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Así que en estos primeros versículos, estos tres primeros versículos que hemos leído, nos muestran cuál es el primer episodio de olvido que el rey Manasés tuvo y que marcó los primeros años de su mandato. Y es el olvido de Dios. Su padre había sido el rey Ezequías. Había sido un rey verdaderamente esforzado para tratar de cumplir a rajatabla los caminos de Dios. De hecho, en Segunda de Crónicas, capítulo 31 y versículo 21, se nos dice algo marcado acerca de este hombre. Segunda de Crónicas 31-21 nos dice acerca del rey Ezequías, el padre de Manasés, que en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Un hombre muy interesante este rey Ezequías. Pero el problema es que, a diferencia del corazón dispuesto a agradar a Dios que tenía su padre, Manasés decidió seguir un camino totalmente contrario y opuesto. Porque, como acabamos de leer en el versículo 2, dice que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Si bien su padre en su momento derribó estos lugares altos, que eran sitios de culto pagano a otros dioses, derribó imágenes, derribó altares, restituyó la adoración a Dios en el pueblo, su hijo Manasés decidió volver a construir todas estas cosas.
No solo construyó estos lugares altos, sino también vemos en estos versículos que edificó altares e imágenes para todos los dioses extraños que pertenecían a otras naciones, como por ejemplo Baal, o como se nos menciona también a Asera. E instituyó la adoración a todos ellos y a todo el repertorio de ídolos que existían en las naciones de alrededor. Todos los dioses eran adorados por este hombre. Todos, excepto Jehová. Manasés se había olvidado del Dios de su padre Ezequías. Y este episodio de olvido le costó muy caro porque acabó produciendo una desgracia tanto personal como una gran desgracia para el reino que él comandaba. Fijaros lo que dicen las palabras del versículo 4 de nuestro capítulo 21 de Segunda de Reyes. Dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y un poco más adelante, en el versículo 7, dice también: y puso una imagen de Asera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Así que una de las primeras medidas que toma este rey es deshonrar completamente el lugar de culto a Dios, construyendo en el templo, en la casa de Dios, altares dedicados a otros dioses. Y es terrible porque ese sitio, el templo, que debería de ser el punto central, el punto cardinal desde el cual esa relación del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, con su Dios, con Jehová, fluyera y se extendiera hacia todos los ámbitos de su vida, acaba cercenada y totalmente eliminada, porque el templo, la casa de Dios, el sitio de adoración a Jehová, se convierte en el máximo exponente de la idolatría, conteniendo ahora altares, imágenes y estatuas dedicados a otros dioses. Así que Manasés hace que el pueblo pierda completamente el sitio de adoración a Dios, al Dios verdadero. Y es a partir de este pecado que comete Manasés que el pueblo poco a poco acaba siguiéndole, acaba desviándose y acaba cayendo en su mismo error. Fijaros lo que dice el versículo 9. Dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones, que eran naciones paganas, que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. También el versículo 16, la última parte de este versículo, remarca: además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Así que este pecado de Manasés, este olvido de su relación con Dios, comienza poco a poco a multiplicarse, a expandirse, a filtrarse dentro del pueblo, y éste acaba siguiendo los mismos caminos que su rey y acaba de nuevo haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y este problema es muy grande, porque cuando uno empieza a dar cabida al abandono de la relación con Dios, cuando uno empieza a abandonar, a olvidar y a dejar de interesarse por esta relación con el Dios verdadero, el resto de su vida termina yendo por el mismo camino en todos los ámbitos. Tanto es así que el propio rey Manasés acabó cometiendo hechos personales verdaderamente sobrecogedores y terribles. Dice el versículo 6 algo muy serio. Dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira.
Y no sé qué sentís cuando escuchéis este versículo, pero yo creo que es algo verdaderamente sobrecogedor y espantoso. Y creo que debería hacernos pensar cuán terrible es el pecado, cuán abominable es como para poder provocar y convencer a alguien de sacrificar en ofrenda quemada a su propio hijo. Quizás el pecado lo tomamos demasiado a la ligera si es capaz de llegar a extremos como estos. Verdaderamente esta era una costumbre que estaba extendida entre naciones que cohabitaban en esta tierra de Canaán con el pueblo de Israel. Ellas estaban allí desde antes de su llegada y permanecieron allí después de la conquista, y estos sacrificios formaban parte de la liturgia habitual que se ejecutaba cuando adoraban a sus dioses personales como Baal, al que hemos leído, o otros que se mencionan en la Escritura como Moloc. Y precisamente fue una costumbre que los reinos de Judá y de Israel fueron adoptando y practicando cuando su relación con Jehová quedaba dañada y en el olvido. Tanto es así que, de hecho, en Judá existía un lugar específico destinado a cometer este tipo de sacrificios. Un lugar horrible conocido como el Valle del Hijo de Hinnom. Jeremías 7:31 es uno de los versículos donde nos cuenta un poquito acerca de este lugar. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Dice así: palabras de Dios por boca de Jeremías, que dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Ahora, este lugar de sacrificio despiadado acabaría con el tiempo convirtiéndose en una región, un terreno, donde toda la basura, todos los despojos, todos los desperdicios de estos reinos acabarían siendo arrojados. Los cadáveres de criminales, los cadáveres de animales muertos, toda la basura y desechos eran llevados a este lugar y quemados para ser destruidos. Era un lugar donde literalmente el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Era un sitio maloliente, sucio, repugnante, el valle del hijo de Hinnom, que en hebreo se traduce como Geinom o Gehenna, que es el término que en griego conocemos como infierno. Así que el rey Manasés había creado un pequeño infierno dentro de la ciudad, dentro del territorio del reino santo de Judá. Y allí se prestó a cometer todo este tipo de actos horripilantes, pasando a su hijo por fuego, consultando a adivinos y encantadores acerca de los tiempos y del destino, creando todo un regimiento de agoreros que escudriñaban la fortuna, las formas de enriquecerse, de aumentar su orgullo, su dinero, y multiplicando de esta manera lo malo delante de los ojos de Dios. Y esta expresión es muy interesante, porque en el versículo 6, donde dice multiplicando en hacer lo malo, la forma de traducción literal es excediéndose muy por encima del límite en hacer el mal. Tal fue la maldad que este rey cometió, tan grande fue la perdición de su vida, que dice la Escritura que se excedió en hacer el mal más allá de lo que podríamos incluso considerar soportable. Se esmeró verdaderamente en hacer lo malo ante los ojos de Dios y en posicionarse de manera absolutamente contraria a Él y a sus mandamientos. De hecho, dice este versículo 16 que hemos leído hace un momento, dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Podéis imaginarlo,
Una ciudad capital, la más poblada, la más grande de todo el reino de Judá, con todas sus calles inundadas de sangre de inocentes asesinados, simbolizando que a tal punto llegó el mal y el pecado de este hombre que no quedó ni un solo centímetro del reino que no estuviera cubierto de maldad. Ahora bien, la maldad del rey Manasés acabó encontrando justo castigo. Tanto se excedió este rey en hacer lo malo en contra de Jehová, que éste llega un momento en el que promulga sentencia definitiva. Dice el versículo 10: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retiñirán ambos oídos. Tal es la perversión de Manasés y del pueblo, que acaba recibiendo el justo castigo. Sus enemigos acabarían encontrando lugar y oportunidad para atacarle y conquistar y despojar el reino. Y así fue realmente. Manasés acabó siendo apresado por los asirios, que eran los enemigos de Judá, y tratado como un prisionero. Fijaros el versículo 14. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés es apresado. El reino es atacado, expoliado a manos de este enemigo asirio. Y aquí termina la vida del rey Manasés, versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Esta es la vida de el rey Manasés, el rey loco que se olvidó de cuál era su relación con Dios. Ahora, si recordamos el principio, lo que hemos dicho hace unos minutos cuando comenzábamos esta meditación, hablábamos de que el reinado de Manasés estuvo marcado por dos episodios de olvido. Si bien el primero era el olvido que Manasés había tenido acerca de su relación con Dios, ¿cuál puede ser este segundo episodio de olvido? Y es que, como dice el versículo 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En efecto, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, si queréis acompañarme, existe un pasaje paralelo donde nos cuenta y nos detalla de nuevo la vida del rey Manasés, segunda de Crónicas 33. Si hiciésemos una lectura de este pasaje, nos daríamos cuenta que la narración se mantiene completamente fiel a lo que vemos en este pasaje de Segunda de Reyes que acabamos de leer, desde el principio del capítulo, repasando uno por uno todos los pecados cometidos por este rey, hasta inclusive el juicio recibido de parte de Dios, como dice el capítulo 10 de Segunda de Crónicas 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora bien, en este pasaje de Segunda de Crónicas, la historia del rey continúa unos versículos más allá y nos conduce a este segundo episodio de olvido que mencionábamos previamente. ¿Pero acaso el rey pudo cometer un olvido más terrible y más profundo que el que ya había efectuado? La respuesta a esta pregunta empieza en el versículo 12. Dice así:
Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Llega un momento en el que Manasés, sufriente, angustiado, aprisionado, cargado de cadenas en la cárcel asiria, da una vuelta a su vida y regresa a la presencia del Dios de su padre Ezequiel. Estando en esta angustia de prisiones y de grillos, él se presenta delante de Jehová y ruega a Dios por salvación. Ahora, quizás sea tentador pensar que esta oración de Manasés no era fruto de un arrepentimiento genuino, dado su historial, sino que era fruto de la aflicción momentánea debido al castigo que había recibido en ese momento. Un rey arrepentido no de su conducta anterior, sino de haber estado sufriendo las consecuencias del castigo merecido. Pero la Escritura nos deja marcado un aspecto curioso acerca del arrepentimiento de este rey, porque dice que Manasés oró a Jehová su Dios humillado grandemente. Y es que esta expresión es muy similar a la que veíamos hace un momento en el pasaje de Segunda de Reyes, cuando hablaba de estos pecados cometidos por el rey, diciendo que multiplicó el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero en esta ocasión el sentido de la frase es similar acerca del arrepentimiento, porque Manasés se humilla delante de Jehová grandemente, de forma abundante, excesiva, podríamos considerar. De manera que tal cual fue su error y su mal comportamiento antiguamente, a tal grado fue su arrepentimiento y humillación. No fue un arrepentimiento pensado en el momento, fruto de la angustia para escapar a la consecuencia de ese castigo que le había alcanzado, sino un verdadero arrepentimiento que confesaba la abundancia de su maldad con la que había estado actuando hasta ese día contra Dios. Ahora, mi pregunta para vosotros en esta tarde es: ¿acaso pensáis que a pesar de que este hombre se encuentre verdaderamente arrepentido, alguien con su historial, con los pecados y los errores cometidos, es merecedor del perdón? ¿Acaso todo ese mal que él ha causado puede ser olvidado y su vida restaurada, considerando que había personificado tanto dolor y tanta maldad durante tantos años para él y para el pueblo? Gracias a Dios la respuesta no la tenemos que dar nosotros, porque el versículo 13 nos dice que el segundo olvido que marcó la vida de Manasés no fue protagonizado por él, sino fue protagonizado por Dios. Dice el versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. A pesar de ser un hombre que se había constituido enemigo acérrimo, que había menospreciado la relación con el Dios de sus padres, que había hecho actos espantosos y abominables multiplicados delante de sus ojos, Dios seguía atento a la súplica de Manasés. Dios escuchó la oración que él hacía. Dios tuvo en cuenta el arrepentimiento genuino de su corazón y Dios perdonó y restauró su vida. Y Manasés reconoció en ese momento que ese Dios Jehová sería su Dios. Un enemigo que fue reconciliado en base a un arrepentimiento y a la misericordia de Dios. Ahora, me gustaría remarcar que no debemos equivocarnos pensando que el pecado de Manasés fue olvidado, sin más, que fue dejado atrás y borrado como si nunca hubiera ocurrido. No,
tuvo consecuencias, las hemos visto. Manasés sufrió el castigo asignado, siendo despojado de su reino, siendo atacado, capturado, probablemente fue puesto en angustias, atrapado con cadenas, torturado. Y es recordado como uno de los peores o incluso el peor rey que jamás hubo en el reino de Judá. Y sin embargo, donde la maldad de Manasés abundó sobremanera, la gracia de Dios fue mayor. Esta fue la vida de Manasés, el rey que olvidó a su Dios. Ahora, en esta tarde quizás es probable que nosotros pensemos que esta historia nos queda demasiado alejada como para ser completamente ajena a nuestras vidas y a nuestra experiencia. Al fin y al cabo, ¿quién de nosotros podría pensar de sí mismo que es una persona que ha multiplicado su maldad hasta el extremo? ¿Alguien de aquí no se consideraría mucho más bueno e inocente que este rey que derramó sangre hasta el extremo, hasta llenar las calles de Jerusalén de ella? Sin duda ninguna, nosotros somos mucho más inocentes que este rey y nuestras vidas son mucho menos aborrecibles para Dios que la suya. ¿Pero acaso es así de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Dejadme llevaros a un versículo en Proverbios. Proverbios 6, versículo 16. Este versículo hace una declaración tremendamente sorprendente. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Fijaros lo que dicen estos versículos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas son totalmente odiadas por Dios y 7 completamente aborrecidas. Y creo que no nos sorprende que entre ellas, en tercer lugar, hemos leído que se encuentra las manos que derraman sangre inocente. Y podríamos pensar, bueno, este es uno de los pecados más grandes que el rey Manasés cometió y que más nos distancian a él de su vida tan horrible. Pero se encuentra inmerso dentro de otros 6 hechos que quizás nos resulten mucho más cotidianos, habituales y personales en nuestra vida. Fijaros, los ojos altivos nos hablan del orgullo, nos hablan de mirar al prójimo por encima del hombro, del desprecio al que se considera, por la razón que sea, menos valioso o menos formado o menos hábil o menos empático que nosotros. La lengua mentirosa habla del engaño, habla de las falsedades dichas para escaquearnos de una reprimenda merecida, de los embustes hablados quizás con el objetivo de no herir sensibilidades, de las invenciones hechas para no tener que dar explicaciones sobre nuestra actitud o sobre nuestro comportamiento en situaciones delicadas o simplemente para tratar de librarnos de algo que no nos apetece. El corazón que maquina pensamientos inicuos nos indica la malicia, idear planes con el propósito de causar daño, quién sabe si por envidia o por venganza, por el rencor que predispone a hacer acciones negativas o a faltar el auxilio al que lo necesita o lo solicita. Los pies presurosos para correr al mal consignan hostilidad, agresividad, falta de misericordia y de compasión, una conducta impulsiva, sin dominio propio, sin afecto natural, sino predispuesta a cumplir acciones que podrían considerarse reprobables.
El testigo falso que habla mentiras refleja injuria, calumnia, imputar de forma falsa a otros comportamientos incorrectos con el objetivo de dañar su honor, su dignidad, su reputación y dejarlo en mal lugar delante nuestra o delante de otros, en cualquier ambiente que estemos considerando, familiar, social, laboral, etcétera, etcétera. Y el que siembra discordia entre hermanos nos habla de la cizaña, de provocar contiendas, problemas, conflictos entre personas a través de chismes, de críticas destructivas o de cualquier tipo de falsedad. Y ahora la pregunta sería, ¿acaso hay aquí alguno que pueda decir que se encuentra libre de todas y cada una de estas cosas? ¿Alguien puede decir que es tan perfecto en su corazón que ninguna de estas cosas jamás ha tenido que ver con él o con su vida? Así que creo que realmente todos tenemos algo en común con este rey Manasés. Nuestra actitud, nuestra vida y nuestras acciones son igualmente odiadas y aborrecidas y contrarias a Dios. Y por ello el problema que tenemos es que, igual que este rey, el pecado hace que toda nuestra vida acabe sumida en una espiral de maldad de la que uno no puede salir. Y esto lo dijo Juan en su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 34, cuando escribió las palabras de Jesús, que dijo: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y creo que es la experiencia de todos aquí, que por más esfuerzo que uno ponga en escapar de este ciclo de acciones que sabe que son incorrectas, que están mal, es del todo imposible. ¿Acaso es sencillo, fácil, tan simple como decir: hoy voy a dejar de fallar, de pecar, de cometer estos actos y conseguirlo? No podemos frenar. No podemos evitar hacer todas estas cosas que Dios odia, por una razón muy sencilla, y es que no somos los dueños de nuestras vidas. No somos libres, porque el pecado nos ha esclavizado. Nos ha atado en servidumbre a Él, y todos somos pecadores, y no hay forma en que podamos dejar de pecar y de resultar aborrecibles a Dios por nosotros mismos. Y lo más terrible es que, al igual que pasó con este rey, nuestro pecado conlleva un juicio, y uno solo, que es la muerte. Romanos 6:23 establece de una forma inequívoca: porque la paga del pecado es muerte. Y da igual si tú te consideras más bueno o menos bueno, o si crees que has acumulado suficientes buenas acciones en tu vida como para sobrepasar con mucho a las malas que hayas cometido. No hay ningún tipo de escapatoria. Romanos 1:28 plasma que, igual que nosotros no hemos tenido en cuenta a Dios en nuestras vidas, estas acaban caracterizadas por el resultado de olvidarnos de Él, ser reprobados, condenados, dignos de este juicio de muerte por actuar en contra de lo que Él dice y de lo que a Él le agrada, por el resultado de olvidarnos de Dios. Así que somos inexcusables, igual que lo era el rey Manasés, y estamos sujetos al juicio cierto de Dios. Y dice la Escritura que este juicio ya tiene un veredicto marcado: la muerte, la separación eterna de Dios con un destino horrible, el infierno, el lugar donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Es el lugar del que quizás hayas oído en alguna ocasión que es un sitio de fiesta, de juerga, de diversión, de placer, pero que la Biblia establece claramente lo contrario, diciendo que en ese lugar
el dolor de la separación para siempre de Dios es tan grande que los que allí se encuentran rechinan y crujen sus dientes mientras lloran de angustia y desesperación, porque saben que no hay vuelta atrás, que han perdido toda oportunidad de volver a encontrarse con su Dios. Ahora bien, ante esta perspectiva pensamos que quizás sea demasiado tarde. Podríamos pensar, ¿existe alguna esperanza de salvación? ¿Existe alguna segunda oportunidad como tuvo Manasés en sus prisiones, en medio de su aflicción? Y de nuevo, menos mal que la respuesta no tenemos que darla nosotros, porque las Escrituras dicen en Romanos 5, versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida». Existe oportunidad aún. Ese Dios que en su momento estaba atento a la súplica de Manasés y que le escuchó en aquella celda cuando se humilló delante de su presencia arrepentido, también está dispuesto hoy a escucharnos a cada uno de nosotros. El Dios que fue capaz de perdonar y de restaurar la maldad de ese rey arrepentido, también está preparado para perdonar y restaurar nuestra maldad. ¿Pero cómo? ¿Hay algo que tengamos que hacer, algo que debamos llevar a cabo para ganarnos su favor, siendo nosotros enemigos, pecadores, condenados? Y la respuesta es que no. No hay nada que podamos hacer para recuperar nuestra relación con Dios por nosotros mismos. No hay nada que ofrecer, no hay nada que sacrificar, no hay buenas acciones que podamos hacer, por una razón muy sencilla, y es que Dios ya hizo todo lo que era necesario. El sacrificio de su Hijo Jesús hace 2000 años en la cruz es el pago que Dios demandaba. Lo acabamos de leer. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando Cristo hace 2000 años vino a este mundo, muriendo por nosotros los impíos, lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, del hombre perfecto y sin pecado, es la única manera que hay de podernos acercar a Dios. Esta muerte de Jesús era necesaria, porque había que pagar un precio por esta maldad que hemos cometido, por habernos olvidado de Dios, por haber vivido de espaldas a Él sin tenerlo en cuenta. Cristo pagó ese precio con su vida, comprando la tuya. Primera de Corintios 15:3 dice: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Así que este Jesús que murió, que pagó el precio, Dios lo resucitó al tercer día y lo ha hecho el único camino para llegar al Padre. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay nada que cada uno de nosotros podamos hacer, sino solamente confiar en ese sacrificio, arrepentidos de nuestra maldad, y aceptar ese regalo de parte de Dios. Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Y quizás parece que no tiene mucho sentido que conseguir una salvación tan grande de un sitio tan horrible como el infierno, como el castigo eterno, pueda ocurrir sin que yo tenga que hacer nada, sin que tú tengas que hacer nada y dar nada a cambio. Pero es así porque Cristo lo dio, lo pagó todo y ofreció todo lo que había que ofrecer. No hay nada más que hacer. Y este regalo de parte de Dios es el que se ofrece a ti en esta tarde. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Al igual que ocurrió en la vida de Manasés, el castigo está a la puerta. Está ahí, aguardando, esperando que este ofrecimiento que en esta tarde se te hace, sea rechazado. Y al igual que Manasés, que no escuchó las advertencias de parte de Dios por boca de sus profetas, el juicio acabó alcanzándolo a él. Hoy este regalo de parte de Dios se presenta para cada uno de nosotros. Hoy aún hay oportunidad. Hoy aún es tiempo de gracia. Pero mañana ninguno sabremos qué será de nuestra vida. Ni en un mes, ni en una semana, ni en un día, ni mucho menos dentro de una hora. Puede que Dios te regale vida larga y en abundancia, ojalá sea así, pero puede que tu vida esté en el descuento final. Lo único cierto es que la oportunidad se presenta ahora. Jesús decía cuando comenzó su ministerio en la tierra: arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. Y esta tarde esas buenas noticias son proclamadas y dichas para ti. Arrepentíos de vuestros malos caminos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y tengáis de parte del Señor salvación. Amén.